Bienvenidos, queridos hermanos. Bienvenidos a la parte número 9 de la serie Hablemos sobre el juicio de los vivos. Bienvenidos a un tema más en el tiempo del fin del mundo, en el tiempo final de la historia de este planeta. Qué privilegio el que tenemos de poder estudiar aún con libertad estos solemnes temas, estos solemnes mensajes para esta hora que el Señor desea que entendamos. Me disculparán, probablemente el video en esta ocasión tenga un poco menos de calidad, ya que como no estoy en mi casa, en la montaña, hemos tenido la necesidad de bajar para participar de un hermoso congreso donde estuvimos 4 días con nuestros hermanos aquí en Honduras, gozándonos de estudiar la palabra de Dios juntos y aprendiendo también muchas cosas de ellos en un hermoso sanatorio que hay aquí, llamado Manantial de Vida, y fue una experiencia muy bonita. Entonces, la computadora que suelo usar para grabar es más potente, pero es más grande, un poquito más pesada. Entonces, por esa razón, en esta ocasión, decidí traerme algo básico, la más viejita que tengo, pero que es más portátil, más pequeña, pero es menos potente. La necesitaba nada más para terminar de preparar las presentaciones y estudiar, repasar, pero siento la necesidad de grabar esta parte aún estando aquí. Como siempre les digo, no estoy en un gran estudio de televisión. eh, Allá en mi casa es muy humilde en la montaña. Y aquí estoy en una casa en una pequeña ciudad. Ya nos falta poco para regresar a nuestra casa en la montaña, pero intentamos compartir la palabra de Dios en el contexto que estamos. Entonces, mis queridos hermanos, para iniciar, les invito como siempre a que oremos, nos postremos de rodillas, si estén nuestras posibilidades, estén sus posibilidades, para que invoquemos la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro amantísimo Padre, nuestro Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque aún son tiempos de misericordia, porque su mano todavía se extiende para salvar. Oh Padre eterno, en estos últimos momentos de la historia de este planeta, estos últimos momentos del tiempo de gracia para su pueblo, rogamos por su misericordia que seamos rescatados del pecado de nuestro propio corazón engañoso, Señor. Que estos mensajes puedan seguir ayudando a sus hijos para que su pueblo pueda despertar, su pueblo verdadero, su pueblo sincero, y seamos capaces de discernir el engaño, apartarnos de aquellos que profesan predicar verdad, pero sin embargo tuercen las escrituras, Señor. Guárdenos, guárdenos con sus poderosos brazos de amor, abrácenos bien fuertes, Señor, protéjanos y guíenos en este momento tan difícil de la historia. Sea con nosotros, que su Santo Espíritu sea nuestro Maestro, se lo rogamos, en Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos. Vamos entonces a seguir nuestro estudio desde donde nos quedamos. En la parte 8 analizábamos algunos errores de nuestro hermano Oliver Coronado, la manera de él entender y explicar algunas citas para enseñar que el juicio de los vivos comienza con la ley dominical y que todavía con la ley dominical hay gracia para el adventismo. Pudimos ver
que eso es completamente incorrecto. Mencionamos también en la parte anterior algo sobre la abominación desoladora y el continuo. Sé que hay personas que tienen criterios diferentes sobre el continuo. No ha sido el objetivo explicar qué es el continuo en todo detalle, pero sin embargo yo en lo personal creo que está relacionado con el sábado. Hubo un debate tiempo atrás, en los tiempos de la hermana White, acerca de qué era el continuo. Existía su interpretación acorde a aquel tiempo en que el Señor quería regresar. Pero bueno, yo lo relaciono con el sábado, particularmente porque creo que todos estaremos de acuerdo en que la abominación desoladora tiene que ver cuando ese poder que ha perseguido a los santos se establece y establece su falso día de reposo, ¿no? Entonces por ahí viene lo que es el continuo. Y hablábamos como en Daniel, pues menciona antes el momento de juicio y después menciona cuando es establecida la abominación desoladora. Sin más preámbulo, vamos a continuar analizando algunas cosas que nuestro hermano Oliver Coronado ha dicho. Y tenemos acá la presentación. Entonces esperemos todo salga bien y se pueda reproducir bien el video para que la grabación quede bien y ustedes puedan disfrutar de este tema y sea de mucho beneficio. Bueno, vamos a ir escuchando lo que nuestro hermano Oliver sigue diciendo. Estos son otros extractos del tema que él grabó sobre el juicio de los vivos y vamos a ir analizando y aclarando algunos puntos con la ayuda del Señor. Escuchemos. El juicio de los vivos comienza por la iglesia adventista. Déjeme decirle que sí. Cuando la ley dominical sea colocada en los Estados Unidos, en algún estado o en todo el país, como sea que ocurra, y entonces se cumpla el paso de Jesús para el juicio de los vivos, los primeros en ser juzgados serán los adventistas. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen la luz. El juicio de los vivos comienza. Bueno, lo que acaba de decir el hermano Oliver es correcto en parte. El juicio de los vivos debía comenzar por los adventistas porque son los que tienen la luz. Eso está muy correcto. Eso es cierto. Ahora, lo que está incorrecto es lo que nuestro hermano asevera que es con la ley dominical. Él sigue insistiendo que es con la ley dominical cuando la iglesia comienza a ser juzgada. Y bueno, uno podría aceptar si él se refiriera a que el juicio retributivo, la recompensa, o sea, el veredicto para la iglesia viene con la ley dominical. En ese sentido, sí. Allí finaliza el juicio de investigación por su pueblo y viene el veredicto. Si se refiriera a eso sería aceptable, claro, pero es que él pretende, y lo dijo, de que todavía con la ley dominical hay gracia para el adventismo, pero vimos las evidencias de que eso no es así, que el momento de preparación para el adventismo es antes de la ley dominical y que con el decreto lo que viene es el sellamiento y ya hay un pueblo listo para dar el fuerte pregón. Bueno, vamos a continuar. Me volví a empezar acá, pero vamos a tratar de ubicarnos. Por la iglesia adventista dominical sea colocada en los Estados Unidos, en algún estado o en todo el país, como sea que ocurra,
y entonces se cumpla el paso de Jesús para el juicio de los vivos, los primeros en ser juzgados serán los adventistas. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen la luz. Ellos sí tienen la luz. Y como tienen la luz, entonces Dios los va a pasar y procesar en primer lugar a ellos. Suena el redoble y ahora le muestro la cita para que usted la vea desde el punto de vista que le estoy presentando. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz. Pregunto, la iglesia adventista, los que decimos ser miembros de esta iglesia, ¿tenemos la luz? Sí. ¿Y haya visto la obligación de guardar el cuarto mandamiento? ¿Nosotros lo entendemos? Sí. Entonces, inmediatamente comience el juicio, siendo nosotros los primeros en tener esta luz, Dios nos va a pasar a nosotros por primer lugar o en primer lugar por el juicio y habrá una definitoria. Lamentablemente Dios va a definir quién es de Él y quién no es de Él, y los que sean de Él son los que van a dar este fuerte clamor del tercer ángel. Ahora bien, Bueno, decíamos varias cosas lamentablemente, que nuestro hermano dice que están correctas, solo que combinadas o mezcladas con algunos puntos erróneos. Analicemos esta cita. Me parece que hablamos algo de esto en la parte 8. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. El hermano dice, como los adventistas tenemos toda la luz, pues obviamente tenemos que ser juzgados primero, y está en lo correcto. Lo compartimos al 100%. Pero esta cita no se está refiriendo a los adventistas. Y la analizamos, ¿por qué no? Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Creo que hablamos de esta cita, la analizamos anteriormente. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Sí hablamos sobre esta cita anteriormente. Creo no estar equivocado. Aquí está hablando de las personas que no han tenido toda la luz de la verdad como sí lo hemos tenido los adventistas. Aquí no está hablando de adventistas. Porque dice, y hayan visto la obligación del cuarto mandamiento. ¿Quiénes son estos? ¿Acaso los adventistas no sabemos que es una obligación guardar la ley de Dios? ¿Guardar los 10 mandamientos? ¿Estamos en tinieblas? Para nada. Lo tenemos muy en claro. Cuando se ponga en vigencia el decreto dominical que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, entonces allí se trazará claramente la línea, porque dice, nadie es condenado hasta que haya tenido toda la luz. Pero esta gente que no sabía, cuando el fuerte clamor se dé, se trazará claramente la línea entre los que quieren obedecer y los que no, porque ya habrán recibido la luz. Entendemos que no son adventistas. Entre lo falso y lo verdadero, entonces los que continúen aún en transgresión, a sabiendas, después que se les dio este mensaje, el fuerte clamor, allí no hay adventistas. Allí estas son las personas del mundo que no conocían la luz.
no la entendían, hermanos. Continuamos. Veamos lo que el hermano Oliver sigue diciendo acá. Aquí él comienza a analizar Ezequiel 8, que está unido, íntimamente unido con Ezequiel 9. Ezequiel 9 nos habla de sellamiento, pero también de una matanza terrible entre el pueblo de Dios. Es un capítulo paralelo que habla de lo mismo. Lo ponemos al lado de Apocalipsis 7, nos habla de un sellamiento. Apocalipsis 7 no nos habla de la matanza, pero Ezequiel sí. Los desobedientes perecen. Y el capítulo 8 está íntimamente ligado al capítulo 9. Nosotros sabemos, esto yo lo he repetido una y otra vez en los estudios, que las profecías antiguas, yo les he compartido una cita de mensajes selectos, las profecías antiguas son válidas para el tiempo nuestro, porque los profetas hablaron menos para su tiempo que para el nuestro. O sea, casi todo lo que escribieron se aplica a la última generación. Son pequeños detalles que nada más era para aquella época, pero casi todas las profecías antiguas tienen una aplicación para nuestro tiempo. Y evidentemente, como lo veremos, Ezequiel 9, unido a Ezequiel 8, tienen una aplicación al pueblo adventista del séptimo día. El espíritu de profecía lo dice y lo vamos a estudiar más adelante. Entonces aquí, el hermano Oliver analiza Ezequiel 8, donde se ven las abominaciones de Jerusalén, y Ezequiel 9. Pero vean cómo él lo analiza. Vamos a ir analizando. Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Note que Dios no lleva al profeta para que mire en los templos paganos, para que mire en los templos donde no se adora a Jehová. No, 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 no. Él lleva al profeta al propio templo, al propio santuario, donde brilla la luz, o debería, para que él mire que ahí adentro hay abominaciones. Y ya usted entiende que es una abominación, porque es un ídolo, idolatría, es sustituir a Dios, y usted ya entendió que eso trae desolación, es el resultado. Y le dice, vuélvete aún y verás abominaciones aún mayores, porque ya él había visto unas donde dice que hay unas mujeres endechando a Tamus. Bueno, aquí nuestro hermano está analizando las abominaciones que se describen en Ezequiel 8, abominaciones dentro del pueblo de Dios. Él lo está diciendo de una manera no tan clara y directa, pero es lo que él está insinuando, vamos a decir. Verán ustedes cómo él trata de dar a entender que como que esto está señalando a la situación del pueblo de Dios actualmente. Evidentemente, esto, como lo dije anteriormente, es aplicable al pueblo elegido de Dios de esta última generación, el adventismo del séptimo día. Esto apunta a lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Las abominaciones en el pueblo, que más adelante lo vamos a estudiar en más detalle, pero estamos analizando cómo él lo ve. Las abominaciones en el pueblo por el cual viene la matanza, la destrucción, y solo unos pocos son sellados. El hermano tímidamente trata de insinuar de que
eso está sucediendo, pero no lo dice de una manera franca, de una manera directa. Verán ustedes. Llorando portamos. Y entonces cuando Ezequiel, capítulo 8, verso 16, entra al atrio de adentro de la casa de Jehová, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones y sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me llama la atención, porque yo he estudiado este texto muchas veces y los comentaristas dicen que estos 25 varones posiblemente representen los 25 principales que ocupaban los diferentes turnos en los 7 meses de fiesta que se celebraban. O sea, había una apostasía tan seria dentro de lo que es o lo que era el pueblo de Dios para ese momento, tan seria dentro de la iglesia, que le estaban rindiendo culto al sol, estaban sustituyendo el culto que Jehová merecía. Usualmente lo normal es que cuando se lee Ezequiel 8, precisamente se hace esto. Siempre yo lo escuché y lo sigo escuchando por los líderes de nuestra iglesia, que lo aplican al pasado. Había, el pueblo estaba mal, Israel, pobrecitos, estaban súper mal, pero no se dan cuenta que esto fue dejado allí como una enseñanza para nosotros, como un ejemplo, como dice Romanos 15:4, que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza fue dejado. Entonces siempre lo más fácil es aplicar allá en el pasado, pero el hermano Oliver tímidamente a continuación va a tratar de, hace mención de una manera como que da a entender que actualmente está sucediendo lo mismo, pero no lo dice de manera directa. Óyeme, esto es bien serio. Esto es bien serio porque ahora usted va a mirar algo que es interesante. No olvide que hay abominaciones, ¿ok? No crea que para uno mirar abominaciones tiene que estar mirando hacia los lados viendo otras religiones, ¿no? Cuidado, mis hermanos, porque en Israel ahora es que se vieron abominaciones. ¿Y usted cree que como adventista del séptimo día esto no puede entrar o no ha entrado? Bueno, tenga cuidado, no sea que se equivoque. Ahora bien, fíjense lo interesante, ¿no? Bueno, ¿ya escucharon ustedes? Él no de una manera explícita, directa, pero quiere como darle a entender a la gente, porque dice no es necesario ver a otras religiones, sino que dentro de la misma iglesia de Dios están las abominaciones. Así que si usted cree que es necesario ver para los lados, no, pueda que se equivoque, que haya entrado, pueda, pero dice pueda. Él no dice esto se está repitiendo en nuestra iglesia. Él no dice hay apostasía como en antaño. No menciona ejemplos, lo que está sucediendo, ordenación de mujeres, la mundanalidad terrible que ha entrado a nuestra iglesia, los campamentos de jóvenes con invocación a los demonios. No menciona absolutamente nada, pero allí tímidamente da a entender por qué pasa esto, hermanos. Sencillamente porque es bien sabido que cuando alguien se atreve a decir la iglesia está en apostasía, hermano, te van a censurar, te van a poner el título de disidente. Y bueno, eso es lo que muchos pretenden evitar. No es un secreto, hay un video por ahí, nuestro querido hermano
pidió perdón a la iglesia, pidió perdón por muchas de las cosas que él predicó, por lo cual lo consideraban disidente, lo consideraban enemigo de la iglesia, y bueno, andaba con el pastor Gates y predicando en batallas de fe al principio, y el hermano buscaba una reconciliación y pidió perdón al liderazgo. Entonces ahora él sabe bien que si dice las cosas de manera clara, entonces bueno, te echas al liderazgo en contra, te echas a la administración de la iglesia en contra. Entonces por eso es como que él quisiera decir, pero a la vez no quiere meterse a problemas. Entonces, cuando estás comprometido, hermano, estás comprometido con los hombres, tienes compromiso con los hombres, no tienes la libertad para decir las cosas con nombre y apellido. Si tienes compromisos con los hombres, con los seres humanos mortales, entonces no estás apto para pregonar la verdad de Dios. Pero si no te importa quedar bien con los hombres, sino con el Altísimo, con el Eterno, porque el problema es que ahora a todo mundo lo que le interesa es quedar bien con los hombres. Ay, pero es que si hablo mal, van a decir que estoy criticando a la iglesia. Van a decir que soy disidente. Y como se quiere quedar bien con los dirigentes, entonces, bueno, hay que decir las cosas como en clave. A ver si la gente entiende, pues sí. Y a ver qué hace. El mensaje urgente que la iglesia necesita escuchar, la iglesia que está dormida, está pereciendo y el tiempo de gracia está a punto de terminar, resulta que por temor a los hombres, por quedar bien con ellos, ahora hay que decirlo en clave allí, de manera tímida y dando a entender, bueno, a ver, tal vez alguien capta. ¿Esa es la manera, hermanos? No es la manera. Isaías 58, 1 en adelante dice, clama a voz en cuello, no te detengas, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero vemos que no es lo que el hermano está haciendo aquí. Y bien, continuamos. Seguimos escuchando. Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones y sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me llama la atención, porque yo he estudiado este texto muchas veces y los comentaristas dicen que estos 25 varones posiblemente representen los 25 principales que ocupaban los diferentes turnos en los 7 meses de fiesta que se celebraban. O sea, había una apostasía tan seria dentro de lo que es o lo que era el pueblo de Dios para ese momento, tan seria dentro de la iglesia, que le estaban rindiendo culto al sol, estaban sustituyendo el culto que Jehová merecía. Óyeme, esto es bien serio. Esto es bien serio porque ahora usted va a mirar algo que es interesante. No olvide que hay abominaciones, ¿ok? No
No crea que para uno mirar abominaciones tiene que estar mirando hacia los lados viendo otras religiones, ¿no? Cuidado, mis hermanos, porque en Israel ahora es que se vieron abominaciones. ¿Y usted cree que como adventista del séptimo día esto no puede entrar o no ha entrado? Bueno, tenga cuidado, no sea que se equivoque. Ahora bien, fíjense lo interesante, ¿no? Adoraban al sol. Increíble. Y pregunto, los adventistas, cuando se dé el paso que apunta la ley dominical, cuando este paso definitivamente se dé y Cristo entre a juzgar a los vivos, ¿serán los primeros en pasar por este juicio? ¿Cómo estará la iglesia? Bueno, parece que ya solucionamos. Perdón por la interrupción, la demora. Si notan, luego que él menciona, bueno, no tienes que ver otras religiones, ¿será que dentro de la iglesia de Dios están las abominaciones? Si usted piensa que no ha entrado, pueda que se equivoca, bueno, de una manera muy tímida, como comentaba. Y entonces él dice, los líderes adoraban al sol, y él dice, increíble. Y bueno, esperaríamos que él vaya a explicar qué significa eso, que en Ezequiel se muestre como la abominación que es la gota que derrama el vaso, porque es la última abominación. Y después lo que viene es Ezequiel 9, la escena de la matanza y donde son sellados los que sí son fieles. Bueno, uno esperaría que el hermano Oliver explique qué es lo que representa que están adorando al sol. ¿Lo dice la sierva del Señor? ¿Dice la sierva del Señor qué es lo que va a suceder al final cuando la apostasía llegue al límite y colme la paciencia de Dios y se cierre la gracia? Porque viene el castigo. Evidentemente es porque la gracia se cerró. Y viene el sellamiento también, del cual hemos estado estudiando. El sellamiento de los que gimen y claman por las abominaciones, que lloran, que les duele la iglesia, lo que ha pasado, pero que no quedan callados, no callan ante las abominaciones. Entonces uno esperaría que el hermano Oliver explique qué significa esto de que adoraban al sol. Yo creo que él lo debe saber, pero volvemos a lo mismo. Cuando tienes compromiso con los hombres, le has pedido perdón porque te arrepientes de lo que predicaste y si a toda costa se busca quedar bien con los hombres. Entonces, si tú dices que esto apunta a que cuando se ponga el decreto dominical, la mayoría de líderes de la iglesia que habrán apostatado terminarán adorando al sol e incitando al pueblo a adorar al sol en el día del sol, que es el que va a ser puesto por ley. Si tú dices esto, inmediatamente te echas a todo el liderazgo de enemigo. Porque no se puede decir nada contra la denominación organizada. No, pero es que yo lo digo porque amo la iglesia y quiero una reforma. No te van a entender. Eres disidente para ellos. No entienden razones. Querido hermano, pero es que las cosas están mal. Querido pastor, la mayoría no te van a entender y te van a marginar, te van a hacer a un lado, te van a ver como enemigo. Entonces, él lo sabe bien. Por eso cuando llega el momento de leer que adoraban al sol, yo no sé qué habrá en la mente de nuestro hermano, pero es como frenarse a lo que uno sabe bien lo que significa. Porque dice, wow, increíble. ¿Por qué wow, increíble?
Porque tú sabes que es algo grave, pero ¿por qué no se lo dices al pueblo? ¿Por qué no le dices al pueblo en este momento solemne donde la ley dominical se ve venir y que la gracia va a cerrar? ¿Por qué no se lo dices qué es lo que viene? ¿Por qué no le amonestas? Es algo grave, hermanos. Es algo grave. Seguimos escuchando. Estará preparada para ese encuentro. Note lo interesante. En el capítulo 9, Ezequiel continúa con la visión y dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. O sea, a Ezequiel no solo se le informa que en Israel, que representaba la iglesia en antaño, que en el santuario, que 25 varones están allí postrados, no solo se le informa que hay abominaciones dentro de la iglesia. O sea que dentro de la iglesia hay dos grupos. No solo se le informa eso, sino que se le informa que viene un juicio. Bueno, escuchen. Ahora él pasa de ese último punto de abominación de la adoración al sol sin explicar nada, sin advertir al pueblo. Y dice, bueno, a Ezequiel se le avisa que viene un juicio. Claro, viene un juicio, pero este no es el juicio investigador donde se deciden los casos. Este es el veredicto, ya, o más bien cuando ya se dé el veredicto y viene el castigo. Pero extrañamente él lo entiende, que todavía hay gracia con la ley dominical, todavía cuando los líderes adoran al sol, acepten el domingo e insten al pueblo a hacer lo mismo. Extrañamente para él, al llegar la ley dominical, todavía hay gracia para el adventismo, algo ilógico, algo que va en contra de lo que enseña la palabra, que lo estudiamos en la parte anterior. Y aquí él dice que a Ezequiel se le avisa que viene un juicio. Ahora el hermano pasa por alto que todo lo que describe Ezequiel 8 de las abominaciones, que él ya leyó una parte aquí, todo eso, hermanos, ¿qué es? Analicemos. Si Dios está describiendo y le dice a Ezequiel, mira lo que hacen los ancianos, mira lo que hacen los líderes, mira lo que hacen en oculto, mira todo esto, el pueblo, las mujeres llorando a Tamuz, el paganismo metido en la iglesia, están adorando dioses paganos. Vamos a analizar en detalle muchas cosas de estas. Eso en lo cual Dios ha observado a su iglesia, porque no le dice a Ezequiel, acompáñame que voy a investigar. No, ya Dios lo vio. Dios solo le está mostrando a su profeta, mira, pero peores abominaciones verás. ¿Por qué Dios le dice peores abominaciones verás? Sencillamente porque Dios ya ha examinado a su iglesia. ¿Y cómo se llama eso, hermanos? Juicio investigador. Se llama juicio investigador, donde se recolectan los datos, las pruebas, para presentarlas ante el tribunal celestial, y luego llega el veredicto. Entonces, la escena donde están adorando al sol, evidentemente es cuando aceptaron el domingo, la ley dominical, el día de adoración al sol, el día pagano. Antes de eso, Dios estuvo examinando a su iglesia, ¿entendemos? La estuvo examinando. Entonces, cuando llega esa escena, lo que viene es el cierre de la gracia, evidentemente porque viene una matanza. Se acabó la oportunidad para esa gente que traicionó el mensaje. Entonces, aquí tenemos otra evidencia más de que el juicio de los vivos, el juicio investigador donde la iglesia es analizada, es antes de la ley dominical. Y bueno, trataré de mantenerme aquí en la diapositiva porque al cambiar
a la cámara parece que se traba por la computadora. Así que vamos a ver, trataré de mantenerme acá. Entonces, noten, hermanos, lo que él va a decir a continuación acerca de la matanza. Y que vienen unos verdugos con un instrumento para destruir en su mano. Óigame. Esto es interesante. Pero ¿a quiénes primeramente vienen a destruir estos verdugos? Continúo con la lectura, Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esto es interesante porque en la visión del capítulo número 8 y 9 aparece un hombre con un tintero. Y a ese hombre Jehová le da la orden: pasa por Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Lo que quiere decir con claridad es que hay dos grupos. Un grupo adoraba al sol, fíjense, dentro del santuario. Una cosa increíble, que Ezequiel quedó sorprendido, mujeres endechando a Tamos. Dos grupos, evidentemente. Uno adoraba al sol dentro del santuario, increíble, pero él no se atreve a decir que esto apunta a que sucederá en la iglesia. Yo no sé si él ha descartado esto ya, porque, bueno, cuando te propones quedar bien con los hombres y te relacionas y participas de el silencio nocivo e irresponsable como predicador, el silencio ante el pueblo, de no decirle las cosas como son, sucede algo que se llama engaño autoproducente. Engaño autoproducente es que al principio Dios te hará sentir que estás haciendo mal, pero cuando sigues luchando contra lo que te dice el Espíritu Santo, llegarás al final a pensar de que aquello que sabías que era engaño es la verdad. Yo no sé el estado en el que está nuestro hermano, pero es como que entendiera, pero no lo quiere decir o lo ha dejado de creer. Bueno, el caso es que él dice, hay dos grupos. Hay uno que está adorando al sol dentro del santuario, increíble, pero no se atreve a decir qué es lo que representa, qué es lo que representa, qué es lo que va a suceder. Pero es impactante lo que él dice sobre los que mueren. Vean. Y luego Dios le dice a Ezequiel: viene un juicio, yo le voy a pasar factura a esta gente, pero antes yo tengo que marcar a los míos. Así que manda un hombre con un tintero para que coloque una señal en la frente. ¿Le llama esto la atención? Es lo mismo que Apocalipsis 13 y 14. Y estos hombres y mujeres tienen esta característica: gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Óyame, esto es interesante, porque claramente cuando Cristo dé ese paso de comenzar el juicio hacia los vivos, que será enmarcado en una ley dominical, ¿ok? Los primeritos en recibir este juicio serán los que han recibido la luz. Lo entienden y, por supuesto, están luchando por mantenerse o no. En ese grupo van a haber dos. Unos que están felices con sus abominaciones y otros que gimen por las abominaciones. Ahora bien, Bueno, en esta próxima parte que vendrá es donde él menciona lo de la matanza y es increíble lo que él dice. Vamos a ver. hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen?
Pero antes de pasar a la próxima diapositiva, quiero compartirles dos citas de la sierva del Señor. Esta dice: los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante lo cual son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos. Esta manera que hemos visto de nuestro hermano predicar estos puntos tan delicados, tan urgentes, tan necesarios que el pueblo los entienda, esta manera en que él prácticamente por código casi, como diciendo, bueno, a ver si me captan, si adivinan, no hablar claro. Esta es la manera de despertar al pueblo. Con esa manera de decir las cosas, ¿ustedes creen que nuestro pueblo que duerme va a despertar, hermanos? ¿Le va a impactar el mensaje de Ezequiel 8 y 9? Los ministros no tienen poder para despertarlos porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que predican a congregaciones dormidas. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 302 y 303. Ahora, vean esta otra cita. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 220, párrafo 2. Mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros. Mensajes tibios, tibios, muy suaves, en clave prácticamente. Hay como que quieres decir las cosas pero a la vez no las dices, mucho rodeo. Cuando llevan un mensaje de vida o muerte. ¿Qué dice ella? Mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros, cuando tienen la responsabilidad de llevar un mensaje de vida o muerte. ¿Se imaginan ustedes cuando un barco se está hundiendo? Evidentemente que se está hundiendo. Y las personas están distraídas y entonces va alguien y les dice, ¿se imaginan si este barco se empezara a hundir? Ustedes tendrían que abordar los botes salvavidas, tendrían que estar listos. Y yo les digo que hay que estar atento porque uno nunca sabe si el barco se puede hundir, pero el barco se está hundiendo. Sabes que el tiempo se está acabando. Y de esa manera, en clave allí, a ver si te captan indirectamente, yo les recomiendo que hay que estar atentos porque nunca sabe cuándo un barco se puede hundir. ¿De esa manera vas a despertarlos? ¿O tienes que decirles claramente, corren peligro sus vidas, tienen que tomar estas acciones, tienen que ir a los botes salvavidas, ponerse el chaleco? ¿Cómo se va a dar el mensaje? ¿De manera clara o con rodeos? Tiene que ser claro, hermanos. Pero el hermano Oliver no lo está haciendo, lamentablemente. Los ministros están dormidos, este puede ser el problema. Los miembros laicos también y el mundo perece en el pecado. Claro, el mundo, y en este caso nuestra iglesia. Dios ayude a su pueblo a despertarse, a andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. Pronto una terrible sorpresa sobrecogerá a los habitantes del mundo. Vendrá como una sorpresa abrumadora. Cristo vendrá repentinamente con poder y grande gloria. Entonces no habrá tiempo para prepararse para recibirlo. Ahora es el tiempo en que hemos de dar el mensaje de advertencia. Continuamos. Bueno, este es el que escuchamos. Ahora vean, aquí es donde él habla de la matanza. Vean lo que dice.
Porque una vez es marcado aquel que tiene las características que presenté anteriormente dentro de la iglesia de los adventistas del séptimo día, porque no olviden que ellos son los que tienen que dar el gran clamor. ¿Ok? Eso es importante. Tiene que quedar un remanente. Tiene que ponérsele las marcas, porque Dios es justo. Entonces, allí se comienza a definir. Esto es simbólico. Esto es una definición simbólica. Hay dos caminos. Unos tomaron el camino de la verdad y ahora este símbolo es el que presenta a los que van a tomar el camino del error. Ahora escuchen, o más bien escucharon bien. Él está diciendo que esto es simbólico y que esta matanza, aquí donde dice en Ezequiel 9:6, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Él dice que esto es simbólico, que no es que va a suceder una matanza, que es simbólico, que esto solo representa a los que tomaron el camino chueco. Indudablemente que representa a los que tomaron el camino erróneo. Pero él dice que la matanza es simbólica. Hermanos, voy a mostrarles más adelante con la palabra de Dios que esto es literal. Por ahí se maneja en nuestra iglesia el siguiente concepto. Los de la vara del pastor son los que dicen que la matanza de Ezequiel es literal. Es una de las características que les dan a ellos. No tengo relación con ellos, no conozco a ninguna de estas personas, a excepción de los grupos de WhatsApp, donde sé que algunos profesan esa corriente. Y que creo que hay personas sinceras entre ellos, aunque no comparto muchas cosas con ellos. Pero yo esto lo creo, que la matanza descrita en Ezequiel es literal, no porque lo digan los de la vara del pastor, los davidianos. Lo creo porque lo dice la sierva del Señor. Lo vamos a ver más adelante, pero el hermano Oliver dice que esto es simbólico. ¿Lo vamos a creer por qué lo dice? Cuando la sierva del Señor dice otra cosa. No, claro, también la matanza en Jerusalén también fue simbólica, no murió nadie. Fue simbólica o ocurrió en verdad. Cuando se le cerró la gracia al pueblo elegido de aquel entonces, vino una matanza. Entonces, ¿ustedes creen que ahora al pueblo elegido, cuando se le cierra la gracia, todos los desobedientes que apostataron de la verdad, entonces también tenemos que decir que la matanza es simbólica? Sigamos escuchando. Ezequiel 9:6. Matad a viejos. Les suena interesante, ¿no? Como es algo muy parecido a lo que dice Apocalipsis 13, ¿no? Ricos, pobres, esclavos. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno. Miren que el Señor no viene con cuentos, hermano. El Señor no viene aquí con pañitos de agua tibia. Esto es simbólico. Todo el mundo va a tener que hacer su cambio, o mejor dicho, tomar su decisión hacia qué lado se va a poner. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere la señal, no os acercaréis. Qué bendición tan grande, amén. Y quiero que noten el lugar de inicio. Y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y aquí yo hago un llamado, aprovecho para hacerlo, a todo aquel que tenga algún tipo de liderazgo en la iglesia.
presidentes, secretarios, tesoreros, ancianos, diáconos, de cualquier nivel, porque aquí el nivel no salva a nadie. Aquí lo que salva es Cristo. Comenzaréis por mi santuario. Mientras más luz, usted va a ser el primerito que va a pasar o va a ser pasado por revista. ¿Ok? Mientras más alto el cargo, más rápidamente usted va a ser pasado por revista. Y comenzaron pues desde los varones ancianos, dice clarito la sierva del Señor. ¿Por qué? Porque tiene que quedar un remanente que dé el clamor del tercer ángel, ese clamor importante de pregonar la verdad. Bueno, eso es cierto, lo último que acaba de decir, que los líderes, entre más luz, son los primeros en ser juzgados. Claro, el error de él es ubicarlo en la ley dominical. Ya será muy tarde, ahí se cerró. Ya hemos visto las evidencias. Ahora, él repite que eso es simbólico, porque si alguien se atreve a decir que esa matanza es literal, ay, ay, ay. Se levantan las voces en la iglesia y se te echan todos en contra. Porque los pastores han dicho de que no, que eso es simbólico. La matanza de Ezequiel 9 es simbólica, eso no va a suceder porque el adventismo es el pueblo elegido y puede hacer lo que quiera, estar en apostasía y Dios lo ama tanto que no va a suceder nada de eso. Esa es la ilusión con la que se vive. No aprendemos del pasado, no aprendemos de los registros de lo que ha sucedido antiguamente, porque no se estudia la Biblia. El pueblo elegido, cuando fue en contra de Dios una y otra vez y rechazó el llamado de misericordia, fue dejado de lado y vino una matanza. Y no fue simbólica, hermano Oliver Coronado. No fue simbólica, fue literal. Y no disfruto hablando de esto. Estoy predicando estos mensajes precisamente para evitar que mis hermanos que duermen, que no han visto estas cosas, caigan en el engaño definitivo y se pierdan. Predicamos por esa razón, para despertar a nuestra iglesia. Pero va a suceder una matanza que es literal. Pero si lo dices, te metes a problemas con los líderes. Bueno, veamos lo que él dice. Miren, esta es una de las evidencias que esto, aquí ella comenta, esto lo vamos a ver más adelante en detalle, comenta Ezequiel 9, donde habla de la matanza. Y ella dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¡Wow! Esto es lo que significa la matanza. Se lo aplica a la iglesia adventista. Y miren por qué razón. Dice, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Por eso viene la matanza, porque el liderazgo ha traicionado. Por eso se manda la orden de que se comienza desde el santuario, desde los ancianos, los líderes de la iglesia. Por eso entendemos son los primeros en ser juzgados y los primeros a los cuales les va a caer el castigo. Pero veamos qué dice el hermano Oliver ante esto. ¿Ustedes ven algún indicio de que ella describe lo que, o más bien explica, aplica lo que habla Ezequiel 9 como algo simbólico o está hablando de algo literal? Vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Pero escuchemos. Note cómo la sierva del Señor, en base a este texto, por supuesto, es una visión de Ezequiel, pero ella lo está interpretando para nosotros. Por eso yo le estoy diciendo, no es interpretación mía, es interpretación de ella.
Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65, párrafo 3. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Increíble. Increíble. Increíble porque, o sea, no hay palabras, o sea, ¿cómo es posible, no? Pero note que el juicio comienza, Dios es fiel. Bueno, aquí vemos nuevamente la actitud inadecuada que no debe tener un mensajero, el temor de decir las cosas como son. ¿Cuál es el deber? Explicarle al pueblo qué es lo que esto significa. Esta cita tan clara que dice, los primeros que sentirán los golpes de la ira de Dios es la iglesia que rechazó el mensaje, que traicionó al Señor, y es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios porque los líderes a quienes Dios había confiado el cuidado de su casa traicionaron su cometido. Entonces, ¿qué debe decir un predicador al presentar esto ante el pueblo? Decir, hermanos queridos, ¿no estamos viendo esta tendencia entre el liderazgo? ¿No vemos que han traicionado el cometido? ¿No reprenden al pueblo acerca de sus pecados? El pueblo está viviendo según el mundo, meten todo lo que les da la gana y en vez de reprenderlo, de aconsejarlo, ellos promueven las cosas de Satanás en la iglesia. Eso es lo que hay que decirle al pueblo, para que el pueblo abra los ojos y sea salvo de la ruina al cual están llevando. Pero él dice, oh, increíble, increíble esto, y no dice nada más, porque él no quiere meterse a problemas con los ancianos a los cuales él pidió perdón, a los líderes. Sigamos escuchando. El Dios es justo, siempre comienza por los que tienen la mayor luz, y por supuesto, esto tiene que ver con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y por supuesto desde el primero hasta el último, en relación a esa luz que ha recibido. El que traicionó su cometido, bueno, ¿cuál es la representación simbólica? Hermano, no se sorprenda que ese día digan, no, yo no soy adventista, pero si usted aparece en nómina, bueno, pero es que yo era, pero yo me fui. No, pero si usted aparece en los libros de la iglesia. Solo vean lo que él está diciendo. ¿Cuál es la representación simbólica? O sea, lo que habla de la matanza, que aquí la hermana White dice claramente que son castigos porque traicionaron su cometido, él dice, ¿qué es lo que representa esto? Porque él también está aplicando que lo que dice la sierva del Señor aquí es simbólico. No es literal, que es que el santuario del Señor era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Ella estaba hablando aquí en simbolismo. ¿Ustedes ven simbolismo aquí? Él dice, ¿qué es lo que representa? Bueno, que aparezca este grupo de gente y diga, no, ya no soy adventista. Qué engaño, hermanos. Qué manera de manipular, de torcer lo que dice la palabra de Dios. No, sí, es verdad, yo era, pero esa gente son radicales, fanáticos. Claro, ahorita que no hay espada ni hay pistola, todo el mundo es creyente, pero pocos están predicando este evangelio. Y no lo hacen cuando hay libertad. ¿Qué garantía hay de que lo hagan cuando no hay? Sigue diciendo ella. Miren cómo ellos piensan. Bueno. Continuamos. Estoy llevando el tiempo. Tuvimos un atraso con el problema, pero esperemos no tener ningún otro contratiempo. Bien.
Entonces, continuamos a la siguiente diapositiva para que terminemos de escuchar lo que él dice. Póngase las pilas, es hora de despertar. No esté apuntando que es verdad que en la iglesia, que en aquel lugar, que esté. No, ese no es el punto del tema. El tema es yo. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy yo preparado para que ese día no me sorprenda como ladrón? Porque Escuchen bien. Pongan atención a lo que él dice aquí. Vamos a ponerlo nuevamente. Aquí vemos qué es lo que él pretende. Él pretende supuestamente, y hago las comillas con mis dedos, no me van a ver acá, pero predicar la verdad, y hago las comillas, entre comillas. Predicar la verdad para esta hora, pero a la vez quedar bien con los hombres. Quedar bien con la iglesia. Este hermano es el mismo que predicaba: si te sacan por la puerta, métete aunque sea por la ventana. El que se mete con mi iglesia se mete conmigo. O sea, yo nunca entendí cómo él decía ser mensajero de la verdad y hablaba de esa manera. Nunca entendió que para volver sí o sí a la organización hay que sacrificar los principios, renunciar al mensaje adventista y acomodarte a lo que los dirigentes dicen. Pero él instaba al pueblo, y se volvió moda en esos años, de que si te desfraternizan tienes que volverte loco y ceder a lo que sea, pero volver a la organización, tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque parece que es requisito indispensable para ser salvo. Y yo no tengo, yo lo que tengo es dolor por mi iglesia, por la denominación en la cual aprendí la verdad. No tengo nada personal contra ningún dirigente, pero es absurdo instar a la gente a volver a un lugar donde por defender el mensaje adventista te han echado. Entonces, vean que tímidamente él ha tratado de decir lo de Ezequiel, pero no acabó de decirlo claramente. Pero como ha estado hablando de los ancianos, bueno, les decía, hermanos, tuve aquí un pequeño percance con la grabación. Estoy reanudando. Les decía, nuestro hermano, como ha estado hablando de los ancianos, mencionó a los ancianos, hizo un llamado a los dirigentes, un llamado tímido. Él ahora va a decir lo que ustedes ya escucharon, pero vamos a repetir el pequeño clip de video. Él va a decir: esto no se trata de que empieces a juzgar a la iglesia, a señalar, porque evidentemente, si se da a entender que Ezequiel 9 está hablando de los ancianos, son los primeros en ser castigados, son los primeros en ser juzgados, los dirigentes, y presentó la cita de la mensajera del Señor, donde ella dice, claramente aquí vemos que la iglesia del Señor, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Y por qué razón? Porque los ancianos traicionaron su cometido, los líderes de la iglesia traicionarían su cometido. Entonces, existe el riesgo de que la hermandad entienda de que la apostasía viene del liderazgo y comiencen a señalar lo que está mal, lo que evidentemente no se puede tapar con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo, como dice el famoso refrán. Entonces, como él tiene temor de que lo acusen, que está instando al pueblo a señalar a la dirigencia, entonces por eso él dice lo siguiente. Póngase las pilas, es hora de despertar.
no esté apuntando que es verdad que en la iglesia, que en aquel lugar, que no, ese no es el punto del tema. El tema es yo. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy yo preparado para que ese día no me sorprenda como ladrón? Porque nos gusta estar señalando que fulano, que mengano, que en la iglesia tal, que en la iglesia aquella. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es que es imposible pretender predicar la verdad, pero a la vez estar aliado con los hombres que se oponen a la verdad. El que no es conmigo, dijo el Señor, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es, dijo el Señor. No hay punto neutral aquí. Aquí no se puede pretender, no es que quiero predicar la verdad, pero a la vez quedar bien con la dirigencia, no meterme a problemas. Entonces terminas cometiendo un grave pecado como mensajero, un grave pecado a la vista de Dios. Esto es como el mensaje a la Odisea. Muchas veces he escuchado que dicen, el mensaje allí es un error aplicarlo a la iglesia. Escuché al pastor Arnaldo Cruz hace unos años decir esto. No, pero es que tú estás acostumbrado a señalar la iglesia sí, la iglesia es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pero ¿y por qué no te ves tú? ¿Por qué no te ves tú? Este es un mensaje individual para ti. Eso decía el pastor Arnaldo Cruz, parecido a lo que el hermano Oliver está diciendo, parecido a lo que he escuchado de muchos dirigentes y pastores adventistas. El mensaje a la Odisea es un mensaje individual, dice, porque como dice, yo estoy a la puerta y llamo, es a la puerta de cada corazón. Entonces Dios está llamando al corazón, no se trata de la iglesia, entonces esto refuerza la posición que ellos pregonan, donde dicen que la iglesia no está en apostasía. Hay apostasía sí en los miembros, en algunos miembros, pero la iglesia como tal no, no te atrevas a decir eso. ¿Cómo que la iglesia va a estar en apostasía? Que la dirigencia va a estar en apostasía. Óyeme, la dirigencia es algo sagrado, no te atrevas a hablar contra ellos. Si bailan despacito por ahí, una canción mundana, pisotean el espíritu de profecía, hacen lo que quieren, empujan a los jóvenes a entregarse a Satanás, en las manos de Satanás, en los campamentos, en los congresos, hacen lo que les da la gana, pisotean la palabra de Dios, pero no, la dirigencia no está en apostasía, la iglesia no está en apostasía. Hay algunos en apostasía, sí, pero la iglesia es perfecta. ¡Qué engaño! ¡Qué terrible engaño! Y actuar de esta manera. Y yo se los repito porque nadie piense que es que yo tengo algo con este querido hermano, el hermano Oliver. No tengo nada. Lo que siento es pesar, se los digo. Porque hay mucho potencial en él, mucho talento, pero qué lástima que ahora que estamos en las fronteras de la Canaán celestial, hombres como este hombre que ha recibido grandes talentos, están poniéndose del lado inadecuado, del lado incorrecto, defendiendo lo que no se puede defender y predicando de esta manera tan incorrecta, torciendo lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, el mensaje a la Odisea dicen que es un mensaje personal, pero no hablan de que ahí dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y el ángel significa mensajero. El ángel es el liderazgo de la iglesia. Dios le escribe al liderazgo encargado de su pueblo. Y la hermana Huay aplica el mensaje a la Odisea a todo el pueblo. Tiene su aplicación individual, sí, pero la amonestación es dada al pueblo en su conjunto, al pueblo adventista. Y el mensaje dice, si alguno oye mi voz como diciendo la realidad,
de que la mayoría está extraviado y se extraviará. Pero si queda alguno, es como diciendo, si queda alguno y oye mi voz y abre la puerta del corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que el Señor está diciendo en esta hora. Si alguno oye mi voz a través de estos mensajes que están llegando, el Señor entrará a tu corazón y cambiará tu vida. El cenar significa una relación íntima contigo. Terminemos de escuchar lo que dice nuestro hermano Oliver. Me dijo que aquel me enseñó. Ah, no, eso es lo que nos gusta. Eso no es el punto de hoy. El punto de hoy es yo. ¿Se dan cuenta? Dice, es que nos encanta criticar, oh, la iglesia, pero es que en aquella iglesia se está haciendo esto mal, en la otra, y dice, no, 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 ese no es el punto del mensaje. El punto del mensaje es yo. Así se las arreglan, hermanos, para no decir la realidad, que la iglesia está llena de mundanalidad, está en una apostasía terrible, triste, que le ha dado la espalda a Dios y está cumpliendo lo que menciona Ezequiel capítulo 8, el capítulo de las abominaciones. Pero el hombre no tiene el carácter porque ha decidido quedar bien con los hombres y bueno, hay que orar por él. Es lamentable la situación. No tengo nada en contra de mi hermano, me da pesar, pero tengo que advertirles a ustedes de este engaño porque hay muchos que le siguen y él está torciendo lo que dice la palabra de Dios y se ha convertido en un engañador del pueblo en muchos aspectos. Póngase las pilas, es hora de despertar. No esté apuntando que es verdad que en la iglesia, que en aquel lugar que esté. Perdón que se repitió el video, pero vean. Él está diciendo esto es individual, esto no tiene nada que ver con la iglesia, deje de señalar la iglesia, porque él no quiere meterse a problemas con el liderazgo. Mira lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327, párrafo 4. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? Escuche bien lo que dice esta cita. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de creerse que todo está bien cuando todo anda mal? Y antes de seguir leyendo, hace años, uno de los que llegó a ser anciano de mi iglesia, de mi iglesia, un muchacho, me empezó a señalar fuertemente porque yo predicaba en contra de la iglesia, me dijo. Yo le dije, yo no predico en contra de la iglesia, yo predico a favor de la iglesia, señalando lo que el diablo nos está haciendo daño, el daño que ha hecho Satanás, para que hagamos una reforma y la iglesia enderece el rumbo. Yo amo la iglesia. Y me dijo, no, no es así. Está atacando la iglesia, porque es lo que siempre dicen. Y la iglesia no debe ser atacada. Y yo le dije, hermano, dígame algo. La iglesia adventista, nuestra iglesia, ¿está terriblemente mal, sí o no? Y me dijo, terriblemente mal no está. Y le dije, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Sí, me dijo. Le dije, ¿anda usted la Biblia ahí? Sí, sí la ando. Andaba una mochila, sacó la Biblia y le dije, váyase al mensaje a la Odisea, Apocalipsis 3, léalo. Y lo leyó. Y le dije, esa es la descripción que el Señor Jesús hace de la iglesia adventista, de nuestra amada iglesia. Dice que estamos en esa condición. Pero usted me acaba de decir que la iglesia no está terriblemente mal. Entonces usted está siendo mentiroso al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dice que la Odisea, que significa el pueblo del juicio, el pueblo que es juzgado, el Señor Jesús dice que está terriblemente mal. Y Él es el testigo fiel y no miente. Entonces se quedó callado y no supo qué decir. Y
a los minutos redundó en lo mismo. Así hacen, pasan por alto las evidencias. Sigue diciendo la cita. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. A la iglesia adventista no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. ¡Qué terrible! La condición es deplorable. ¿Por qué razón? Está de más hacer esta pregunta, hermanos. Si está a la vista lo que está sucediendo en nuestro medio. Cosas que nunca imaginamos que iban a pasar. Y Dios lo ve con desagrado, está a punto de vomitar. Pero la iglesia no lo entiende, cree que todo está bien. ¿Qué mayor engaño en la mente humana de pensar que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? Dice que el testigo fiel, Cristo, encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Se cree rico, pero Dios lo ve como un miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Impactante cita. ¿Cómo dice el testigo fiel? ¿Cómo lo avala la sierva del Señor que está en el tiempo del juicio? Porque la Odisea significa el pueblo del juicio, el pueblo que es juzgado. Por eso yo he venido diciendo que el mismo nombre de la Odisea señala el tiempo del juicio de los vivos. Cuando la iglesia adventista alcanzara la plenitud de la Odisea, el juicio vendría. Y estamos en ese momento. La situación, el estado de la iglesia es deplorable, es lamentable. El juicio ha comenzado en el cielo. Y ese mensaje no es mentira, dice, porque el testigo fiel da un testimonio correcto y veraz, no miente. Qué impactante cita, hermanos. Pero el hermano Coronado dice, esto no se trata de la iglesia, esto es individual. No critiques, no señales que la iglesia aquí. Mensaje tibio, mensaje incorrecto que no despertará al pueblo. Ahora, miles de personas lo siguen a él, pero me alegró que aunque entre muchos comentarios de hermanos que ignoran que él les está enseñando error, algunos sí están viendo las cosas claramente. Vean el comentario aquí de nuestra hermana. Le comentó, ya se está haciendo el juicio de los vivos en el cielo. Hay hermanos que están entendiendo el mensaje. No solo es que han escuchado, algunos han escuchado los mensajes de este servidor, los mensajes de el pastor Gate. No somos muchos, la verdad, los que estamos predicando este mensaje. Pero hay hermanos que por su propio estudio el Espíritu Santo les está guiando a esta comprensión. Ustedes no tienen ni idea, desde que los temas se publicaron y han sido escuchados por miles de personas, bendito sea Dios, que el Señor se ha encargado de llevar este mensaje muy lejos. El mensaje es de Él. No tienen ni idea de cuántas personas se han comunicado conmigo diciéndome, yo había llegado ya a esta conclusión, pero no entendía muchas cosas. Ahora al escuchar sus temas lo entiendo y esto me confirma que en verdad el juicio ha empezado. Dios está hablando a sus hijos. Por eso aquí la hermana le dice,
ya se está haciendo el juicio de los vivos en el cielo, no es que va a llegar con la ley dominical. Evidentemente él observó el comentario, pero no dijo nada. Y hubo otro hermano que le contesta a la hermana y le dice, exacto, para la ley dominical será demasiado tarde que inicie el juicio de los vivos. Bendito sea Dios que hay hermanitos que se están dando cuenta de cuál es la verdad, cuál es la realidad. Y bien, vamos a avanzar un poquito, pero antes quiero checar el tiempo, a ver cómo vamos. Vamos a avanzar solo un poco leyendo Ezequiel 9:1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, verdugos de Jerusalén, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, lo que describe Ezequiel 8, que vamos a ver un poco de ello en breve. Gemir es llorar, le duele la condición del pueblo, lo que está sucediendo en las abominaciones. Estas personas son fieles a Dios, a su mensaje. Pero no solo lloran, no solo es que les duelen, como algunos que dicen, me da pesar lo que está pasando en la iglesia, sí, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que suceden, pero se quedan calladitos y no dicen nada, no protestan, no elevan la voz. La cobardía ha contagiado a millones de adventistas y muchos son conscientes de que cosas incorrectas se están dando, pero son cobardes. No lo puedo decir de otra manera. Tienen miedo y no dicen nada. Pero aquí dice que los que serán sellados, los que serán sellados son los que les duele la condición de la iglesia, pero claman, no se quedan callados. Lea Isaías 58:1 en adelante. ¿Qué significa que claman? Clama voz en cuello, no te detengas, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Tienes que hablar y decir, esto es incorrecto, es inaudito, es una vergüenza que se estén dando estas cosas en la iglesia de Dios. Amo la iglesia, pero tengo que decir esto. No te puedes quedar callado. Claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y sigue diciendo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, dice Ezequiel. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo,
la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Esto es aplicable, como lo veremos, a la iglesia adventista del séptimo día. Dios está diciendo acá, la maldad de la casa adventista es grande sobremanera y los culpa de la condición del mundo, porque el pueblo debería ser la sal de la tierra que preserva al mundo de la inmundicia, de la degradación, con el mensaje que le ha sido confiado, pero no lo está dando y entonces, cuando no hay oposición al mal, el mal avanza más rápidamente y por eso Dios hace responsable a su pueblo. La ciudad, Jerusalén, está llena de perversidad, porque se les ha metido en la cabeza la idea que Dios no los está observando. Se echan sus bailaditas en las fiestas privadas, por ahí otros hasta participan de karaokes allá en París, en una ciudad donde, bueno, nadie te conoce, que eres adventista, que eres líder, que has sido un cantante adventista, has alabado a Dios aparentemente, ¿no? Con himnos, pero ahora todo mundo se está desenfrenando en nuestra amada iglesia, que es lamentable la decadencia. Los que eran vegetarianos están renunciando al vegetarianismo, están comiendo toda clase de carne. Los que se vestían correctamente están vistiendo incorrectamente a las modas del mundo. Pareciera que la mayoría va en retroceso. Entonces, el Señor dice, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Isaías 3:13 dice, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El juicio de la última generación. Dice el 14, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. ¿Notan lo que está diciendo este texto? Habla del juicio a los pueblos, a todo el mundo. El juicio por la última generación ha llegado, pero dice, antes Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. El liderazgo adventista es juzgado antes porque tiene mayor luz. Y aquí, en el contexto de Isaías 3, 13 y 14 leímos, y vean el contexto en el versículo 16, en el contexto de juicio, del juicio por el pueblo, cuando los líderes son los primeros en ser juzgados, dice el 16, esto es en el contexto cuando llegara el juicio por la iglesia adventista. Y usted dirá, ¿cómo lo sabes? Bueno, les voy a leer testimonios para la iglesia luego donde habla de que los ancianos serían los primeros en ser juzgados. Ya vimos un pedacito que el mismo hermano Oliver Coronado lo presentó. Verso 16 de Isaías 3. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, como en el momento en que Jehová se levantaría, recuerden que es lo que sigue a estos textos, se levantaría para juzgar a los pueblos y juzgaría a los ancianos de su pueblo primero, a sus príncipes, a sus líderes. Dice que las mujeres, las hijas de Sión, las mujeres adventistas, se ensorbecen, se sienten muy orgullosas y andan con el cuello erguido, presumiendo la manera de vestir, sus vestidos caros, costosos, ¿será? Con ojos desvergonzados. ¿Por qué? Se comenzaron a maquillar, a echarse sombras, a usar el lápiz. Con ojos desvergonzados cuando van danzando como si fuesen bailando. Este es un caminar sensual y haciendo son con los pies, una manera de caminar sensual. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión
y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Óiganme, qué tremenda la situación en que se encontraría las damas adventistas en el tiempo del juicio. ¿Acaso no es lo que estamos viendo? Las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, la bolsa, los espejos, el lino fino, las gasas. Y que me mandaste, dice el texto. Y en lugar de los perfumes aromáticos, verso 24, vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cuello, en lugar de ropa y de gala, ceñimiento de cilicio y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. ¿Y qué más? Tus varones, los maridos de estas damas que se han alejado del camino de Dios, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Ezequiel también habla de una matanza, y aquí evidentemente está hablando también de una matanza en el tiempo del juicio. Es tremendo, mis hermanos. Y ahora vamos a ver un poco, ya para ir terminando esta novena parte, la visión de las abominaciones de Jerusalén. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto del bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, lo que provoca a celos. Esta imagen del celo se ha debatido bastante sobre lo que puede significar. Algunos comentaristas dicen que era el miembro viril masculino que los paganos lo tenían en escultura y que está hablando exactamente de lo mismo acá. Entonces estaríamos hablando de la sensualidad, la depravación sexual dentro de la iglesia. Eso sería lo que representa. Estoy viendo, mis queridos hermanos, que creo que el tiempo no nos va a dar para terminar esta parte, porque todavía quedan muchos textos que analizar en relación con las abominaciones. Entonces vamos a finalizar aquí la parte número 9 y continuaremos estudiando seguidamente en qué consisten las abominaciones de Jerusalén, las abominaciones que se darían en la iglesia adventista, en qué consisten, y veremos detalles muy sorprendentes sobre esto. Pensé que todavía el tiempo podía dar, pero la verdad que para que no sea excesivamente largo el video, lo vamos a dejar hasta acá. Les invito, mis hermanos, a que oremos, y antes les recuerdo el cuidado que debemos tener acerca de aquellos que dicen ser predicadores de la verdad. Lo que yo les estoy enseñando, vayan y compruébenlo con la Biblia, con el espíritu de profecía. Si usted es un estudioso, capaz que sabrá reconocer inmediatamente que le estoy hablando la verdad. No se puede confiar en un hombre que tuerce lo que dice la palabra de Dios y que no se atreve a decir la verdad sin rodeos. No se puede, hermanos.
Vamos a orar para terminar esta última parte. Amantísimo Padre, gracias le damos por esta oportunidad que hemos tenido de analizar algunos puntos importantes para discernir el engaño, el error. Señor, le rogamos que su misericordia sea con nosotros, nos guarde en este momento peligroso que vivimos de la historia de la tierra. Señor, oh Señor, despiértenos del sueño en el que estamos, despierte a su iglesia, Señor. El tiempo se acaba. Ayude a reflexionar a los hermanos que no están entendiendo estas cosas, a los que están predicando cosas incorrectas, Señor. Tenga misericordia de ellos, del hermano Oliver y de otros más. Oh Padre Santo, guárdenos y síganos guiando en el estudio de su palabra. Se lo rogamos, pidiéndole el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias. Vamos a continuar en la 10ª parte estudiando. En esta parte nos tomamos el tiempo de analizar en detalle los clips de videos del tema del hermano Oliver Coronado y pudimos ver muchas cosas que son incorrectas y que debemos tener cuidado. Que Dios pueda bendecir a todos, que el Señor les guarde y nos encontraremos en la próxima parte. Bendiciones.